lago, los granjeros formaron capas de suelo ricamente fértil y plantaron sauces con raíces que estabilizaban la plataforma de los jardines. Hace 500 años, estos terrenos abastecían al pueblo azteca con la mayor parte de sus alimentos. Pero si la temporada de lluvia se atrasaba, las cosechas se dañaban. Para asegurarse de que esto no sucediera, los aztecas acudían a sus dioses. Creían que podían influenciar a los dioses a través de la creación de réplicas idealizadas del mundo natural. Fue esta creencia la que inspiró todos sus templos, desde el más pequeño santuario en el campo hasta las pirámides más grandes de la capital. Pero no solo era una inspiración compartida la que conectaba este santuario con la ciudad. Estaba cuidadosamente posicionado para formar una línea continua de lugares sagrados, uniéndose a la lluvia y produciendo montañas en el corazón de la capital azteca. Los aztecas creían que esta conexión aseguraría que las temporadas se mantengan equilibradas, las lluvias caigan y el imperio florezca. Tan preciosa como el jade. Así es como los aztecas describieron a Tenochtitlán, su capital. La Gran Pirámide, o el Templo Mayor como se lo conoce, se eleva en homenaje a dos de los dioses más significativos de los aztecas: Tlaloc, el dios de la lluvia y el agua, y Huitzilopochtli, el dios de la guerra asociado con el sol. Los cuerpos de las víctimas sacrificadas eran arrojados desde esta piedra de 3,35 metros de diámetro, describiendo a la diosa de la luna cortada en trozos por el dios guerrero del sol. Su descubrimiento en 1978 llevó a la excavación de la Gran Pirámide. Los arqueólogos habían descubierto una serie de capas superpuestas de construcción, todas levantadas durante los 200 años del reinado de los aztecas, que comenzó a comienzos del siglo XIV. La pirámide fue reconstruida 7 veces y modificada al menos 5. Cada nivel nuevo fue levantado sobre el anterior. Los aztecas edificaban su ciudad con éxito. A pesar de su elección poco prometedora del lugar para emplazar su ciudad, la civilización floreció. Multitudes de 25 a 60,000 personas se reunían diariamente en Tlatelolco, el lugar del mayor mercado abastecedor de la metrópolis de los aztecas. Aquí uno podía comprar cualquier cosa, desde un cactus hasta animales vivos. Hoy en día consumimos muchos de los alimentos que se cultivaban en la época de los aztecas. Los aguacates, el zapallo, las habas, el chile o el maíz, transformado en harina para hacer tortillas, eran tan importantes para la dieta básica como lo son en la actualidad. Toda esta abundancia fue el producto de su propia ingenuidad, pero los aztecas dieron crédito a sus dioses e hicieron ofrendas acordes. Esperando descubrir más acerca de las ofrendas, en 1990 los científicos comenzaron a analizar muestras de suelo de la Gran Pirámide. El análisis aún continúa, pero han comenzado a emerger algunos resultados extraordinarios. Se identificaron unas 50 variedades de plantas diferentes. Las flores y las semillas constituían un ingrediente vital de las ofrendas que los aztecas sepultaron en los cimientos de la Gran Pirámide. Fueron descubiertos más de 135 grupos diferentes de ofrendas.
Hasta estas ofrendas representaban una versión en miniatura de la totalidad del universo en armonía. Los niveles de existencia, el mundo sobrehumano, el terrestre y el averno, estaban representados por plantas, animales y artefactos diferentes. Huehueteotl, el dios del fuego, daba energía y vida al universo. A su lado hay una vasija que describe a Tlaloc, el dios de la lluvia y el agua, inclinado hacia un lado para alentar a la lluvia. Las cuentas de jade representan gotas de agua. Tlaloc se reconoce por sus grandes ojos y su nariz de serpiente. Aún se hallan serpientes entre las ruinas de la Gran Pirámide. En estos teatros, los dioses y diosas aztecas eran representados con esculturas. Esta enorme figura de casi 2,43 metros de altura y 12 toneladas de peso es la diosa de la tierra, Chalchiuhtlicue. Esta escultura revela el derramamiento de sangre que inevitablemente acompañaba a la mitología azteca. La divinidad es retratada como una figura decapitada. Dos grandes serpientes representan corrientes de sangre que fluyen de su cuello. Pero, ¿cómo usaban la sangre en sus rituales? A poca distancia de las ruinas de la Gran Pirámide, yace uno de los únicos espacios cubiertos en este vasto complejo sagrado. Solo un edificio de real importancia podría haber estado situado tan cerca del corazón de este recinto. La razón de su posición privilegiada comenzó a emerger una vez que las excavaciones fueron llevadas a cabo. Se descubrieron 3 secciones distintas que progresaban de acuerdo con su importancia sagrada. Un pórtico se abrió en un vestíbulo exterior donde había 2 guerreros esculpidos de pie. Los arqueólogos creyeron que este era un templo dedicado a los guerreros águilas. Usaban bellos atuendos de águilas y eran amados y recompensados por los soberanos, tal como los caballeros de la corte real. Solo podía accederse al paraje sagrado interior, pasando por estas 2 aterradoras figuras. Este es el dios de la muerte, Mictlantecutl. Su hígado sobresaliente es una imagen de regeneración. Estas figuras custodiaban el área más sagrada del templo, un patio de 4 lados decorados con flores de 4 pétalos. Para poder investigar los rituales que tenían lugar aquí, los científicos están colaborando con los arqueólogos. El análisis químico de muestras del piso de yeso revela la presencia de varias sustancias. El incienso o copal puede haber sido encendido en estos enormes braseros como ceremonia de purificación, describiendo a Tlaloc, el dios de la lluvia y el agua. Lo más notable de todo fue que los científicos hallaron rastros de albúmina, indicando la presencia de sangre en estos bancos decorados con ramos de flores. Las pinturas marcan el sitio donde alguna vez había ramos de flores de verdad. Contenían espinas de maguey, cactus y huesos afilados de animales que los guerreros águila usaban para perforar sus orejas, muslos, brazos, lenguas o penes, ofreciendo su propia sangre a los dioses. Esta flebotomía ritual, el autosacrificio como lo llamaban, era la forma más común de sacrificio azteca. En este relieve, los guerreros marchan hacia los ramilletes de flores para ejecutar la ceremonia de autosacrificio.
Tal vez los mismísimos soberanos aztecas venían aquí para derramar su propia sangre. Tras analizar exhaustivamente sus resultados, los científicos descubrieron la mayor concentración de albúmina alrededor del dios de la muerte. Sus resultados confirman la veracidad de los registros aztecas que describen grandes cantidades de sangre vertidas sobre estos dioses. Los arqueólogos creen que esta ceremonia marcaba la muerte de un soberano y la asunción del sucesor, un recordatorio del ciclo continuo de vida y muerte en el mundo natural. Y los rituales parecían dar resultado. Tras solo 140 años de su arribo al Valle de México, los aztecas conquistaron tierras que se extendían desde el Golfo de México en el este hasta la costa del Pacífico en el oeste, a más de 480 kilómetros de distancia. Para cuando llegaron los españoles, 60 años más tarde, el imperio se había extendido hacia el sur hasta la frontera con Guatemala. Los aztecas sometían a todos los estados conquistados al pago de tributos. Con el tiempo pagarían fatalmente esta coacción. En la Gran Pirámide enterraron jade, turquesa, obsidiana y alabastro para las ofrendas rituales. La sociedad azteca era en sí misma una pirámide con una estricta jerarquía. En la cima estaba el soberano, aunando el poder espiritual, político y militar. En este friso, el soberano es retratado en actitud triunfal, tomando los tocados de los líderes conquistados. Pero la piedra en sí misma servía para propósitos mucho más sangrientos. Las víctimas eran amarradas en el centro y provistas únicamente con armas falsas. Los guerreros peleaban con ellos hasta la muerte. Tanto los aztecas como sus enemigos eran sacrificados. Para los aztecas era un honor, pero también era un recurso poderoso para intimidar a sus enemigos. Se esperaba que los gobernantes probaran su valor, capturando víctimas vivas para ofrecerlas en sacrificio al dios Sol. Al observar estos rituales sangrientos puede resultar difícil comprender a la gente que los ejecutaba y sencillo condenarlos como una raza brutal y extraña. Además de la violencia, parece que había un costado mucho más amable en la vida de los aztecas. Y en la más popular de sus artes emerge un extraordinario amor por la belleza. Los poetas eran amados y altamente reverenciados. Uno de los más célebres fue también un magnífico arquitecto del imperio. No es cierto que hayamos venido a esta tierra para vivir. Hemos venido solo para dormir, solo para soñar. Nuestro cuerpo es una flor. Así como las hierbas se vuelven verdes en primavera, así nuestros corazones se abrirán y florecerán y luego perecerán. El dios de la poesía era también el dios de las flores, la música y la alegría. Pero además de ser descrito cubierto de flores, lleva la piel desollada de una víctima sacrificada. La vida y la muerte van de la mano para los aztecas. El ritual de la sangre parecía sostener la expansión de su imperio, pero cuando el ritmo de las estaciones se alteró, sus peores temores se hicieron realidad. La sequía azotó al Valle de México en 1415, prolongándose durante 4 años. Los registros de los aztecas mencionan gran cantidad de víctimas de enfermedades y gente muerta de inanición. Miles perecieron. Finalmente, los terribles años de sequía, el dios de la guerra asociado con el sol. Los
cuerpos de las víctimas sacrificadas eran arrojados desde esta piedra de 3,35 metros de diámetro, describiendo a la diosa de la luna cortada en trozos por el dios guerrero del sol. Su descubrimiento en 1978, tan preciosa como el jade. Así es como los aztecas describieron a Tenochtitlán, su capital. La Gran Pirámide, o el Templo Mayor como se lo conoce, se eleva en homenaje a dos de los dioses más significativos de los aztecas, Tlaloc, el dios de la lluvia y el agua, y Huitzilopochtli, lago. Los granjeros formaron capas de suelo ricamente fértil y plantaron sauces con raíces que estabilizaban la plataforma de los jardines. Hace 500 años, estos terrenos abastecían al pueblo azteca con la mayor parte de sus alimentos. Pero si la temporada de lluvia se atrasaba, las cosechas se dañaban. Para asegurarse de que esto no sucediera, los aztecas acudían a sus dioses. Creían que podían influenciar a los dioses a través de la creación de réplicas idealizadas del mundo natural. Fue esta creencia la que inspiró todos sus templos, desde el más pequeño santuario en el campo hasta las pirámides más grandes de la capital. Pero no solo era una inspiración compartida la que conectaba este santuario con la ciudad. Estaba cuidadosamente posicionado para formar una línea continua de lugares sagrados, uniéndose a la lluvia y produciendo montañas en el corazón de la capital azteca. Los aztecas creían que esta conexión aseguraría que las temporadas se mantengan equilibradas, las lluvias caigan y el imperio florezca.